Hola, bienvenidos a este nuevo capítulo, este nuevo episodio de esta maravillosa serie explicando el Java Tour, los 8 ejemplos del Java Tour. En el capítulo pasado, en el ejemplo anterior, logramos ver a qué se definían como literal y además, mejor dicho, cómo se utilizaban, cómo se imprimían por pantalla estos mismos literales. En este ejemplo lo que vamos a ver es cómo utilizar estos literales en forma de variables, cómo asignarles valores de estos literales a variables. Bueno, primero tenemos que crear la clase como se hace en Java y vamos a crear 8 variables: b0, b1, b2, b3 hasta b7, ¿no? Y cada uno va a tener asignado un literal distinto. Por ejemplo, la B0 va a tener char, la B1 booleano, B2 byte y así sucesivamente. Bueno, siguiendo por el ejemplo, observamos que vamos a definir una variable que va a ser estática, va a ser final, y va a ser final de tipo entero, y va a ser constante. ¿Qué significa final? Que va a ser constante, lo acabo de decir. Eh, Esto significa que este valor que le asignemos acá a esta variable no va a cambiar durante todo el programa, no va a cambiar. Siguiendo por el... antes de seguir, acá lo vemos lo hemos comentado, que no está permitido eh, definir la variable sin un número, porque yo la variable esta después no la voy a poder cambiar más. Entonces, ya como una vez que la defino, no la puedo tocar. Entonces, siempre tengo que definirla e igualarla a un valor, darle un valor a esa variable. Bueno, siguiendo por el código, observamos que, bueno, creamos otra dentro del método, creamos otra variable del mismo nombre que la anterior, de tipo constante, y le asignamos otro valor. Pero si vamos acá a la pantalla, lo que nos imprimió la pantalla, son distintos los valores que nos imprimió. ¿Por qué? Porque acá pusimos b constante, que hace referencia a esta variable, pero si ponemos main.b constante va a hacer referencia a la variable que tenemos acá arriba, a la de la clase, ¿no? Bueno, prosiguiendo por el código, observamos que están todos los system.out de todas las variables que definimos acá arriba. Acá sale todo cero o todo default, por así decirlo, porque yo no lo no se le setió un valor específico, entonces se le puso uno de default. A partir entre la línea 36 y la 43 vemos cómo le cambiamos los valores a estas variables y luego los, los imprimimos, le imprimimos por pantalla. Y vemos que acá se cambiaron, efectivamente se cambiaron los valores, ¿no? Acá, creo que hasta acá te lo llega, claro. Todo esto son estos valores que están acá. Eh, eh, Prosiguiendo con el código, vemos que volvemos a crear más variables iguales a las que tenemos acá arriba, a las que creamos en la clase main, ahí nomás, apenas que es de tipo global, las variables globales, por así decirlo, entre muchas comillas. Este, Vemos que tienen el mismo número, mismo nombre y son del mismo tipo de literal. Por ejemplo, el B0 va a ser char también, el B1 va a ser booleano y así sucesivamente. Van a ser todas iguales, pero tienen distintos valores. Y al igual que hicimos anteriormente con la variable esta b constante, vamos a imprimir ambos. Vamos a ver cómo se imprimen estos y cómo puedo imprimir estos a la vez sin perder los datos. Cómo puedo hacerlo, cómo puedo seleccionar, o setear, mejor dicho, o crear nuevas variables del mismo nombre, del mismo tipo, pero
sin sobreescribir las variables anteriores que teníamos. Y bueno, esto es muy sencillo. Al igual que con el ejemplo anterior del b constante, de la variable constante, eh, para acceder a las variables que están acá sobre el método este, eh, pongo solamente el nombre de la variable. ¿Ves? Pongo system.out.println y y el nombre de las variables, y me va a imprimir acá, como ves, acá justo abajo, me va a imprimir los datos de las variables que tenemos acá. ¿Ves? 65, como el 65 en ASCII es la A, y como es char, por eso te lo transforma con ASCII, ¿no? Bueno, te dice que el bueno no es true, el B2 es 22 y así, y vemos que funciona. Luego, en el, luego para poder acceder a estos valores que están acá, lo que tenemos que hacer es poner el system.out.println, y en el argumento ponemos main punto y la variable. ¿Por qué main? Porque hacemos referencia a las variables de la clase, ¿no? Las que están acá, las que seleccionamos antes, las que seteamos antes. Y bueno, como podemos ver, acá me las me las imprimió correctamente, como se debía. Prosiguiendo en el código, podemos ver que hay como una serie de igualdades en entre mismas variables. Eh, Acá está igualando b1, que es una variable tipo char, con todas las variables que tenemos. O sea, en total hay 7 igualdades. Con la única que puede llegar a ser una igualdad va a ser con b1, porque también es char. Porque si vemos acá, todos son distintos, todos son literales distintos. Entonces, con el char es con el único que se puede igualar, porque solamente se pueden igualar eh, variables con literales iguales. Pero ojo, acá te dice que es un warning, te va ¿cómo se llama esto? En el programa que uno, en el IDE, por ejemplo, que uno va a usar para programar, para crear el código, va a salir esta sentencia como un aviso, como un warning. ¿Por qué? Porque esto es abundante, ¿no? Tipo, me estás diciendo que B1 es igual a B1. Es obvio, está de más. O sea, lo puedes borrar. O sea, es una línea de código que está de más. Lo mismo pasa con B2. Y con B3 pasa algo distinto. ¿Por qué? Porque con B3 puedo, puedo igualar con B2 y con B3. Veamos acá por qué. B3 es short y B2 es byte. Entonces, y los dos son tipos de números. Dependiendo la cantidad de números que tenga el short y que tenga el short, vas a poder o no hacer esa igualdad o no, básicamente. Bueno, lo mismo pasa con el B4. El B4 es un tipo entero, entonces lo vas a poder igualar a un char y te lo va a transformar en un ASCII. O sea, te va a transformar el número del char ese, del int, te lo va a transformar en el ASCII. ¿Qué más? Bueno, a B2 y a B3 también, porque son también enteros. Hay que siempre y cuando te den bien los espacios de números, siempre y cuando la longitud de tus números, sí, de tu número, sea suficiente, sean iguales o sean parecidos, que entren básicamente, porque esto es una cuestión de espacio. Con el B5, ¿qué tipo literal es B5? Es long. Bueno, es lo mismo que lo anterior. Siempre y cuando entre en el long, siempre y cuando el long tenga el tamaño suficiente para que entre en el int o que entre en el short, vas a poder hacer igualdad. Así que también podría llamarse como un tipo warning, lo mismo. Eh, el B7, ¿qué tipo es B7?
Bueno, B7 doble, lo mismo. Bueno, y el B6 también creo que me lo salteé. Doble y float son más números, es más de lo mismo. Va a pasar lo mismo que pasó con el long, con el int, con el short, con el byte. O sea, siempre y cuando tengan la misma cantidad de números o de espacio disponibles, vas a poder o no hacer esa igualdad. Por eso acá debe ser un warning. Y bueno, y siguiendo acá con el ejemplo, este, te sale al final te imprimen todos los valores de esto que cambiamos al final, que los tenés acá. Que bueno, van a ser todos 22 porque si vemos acá todo lo igualamos B7 es igual a todo a lo mismo casi, así que ya va, o sea, todo B7 igual a B7 y para adelante. Y bueno, y eso. Con esto terminamos el segundo video el segundo ejemplo del Java Tour. Así que si les ha gustado, espero que dejen un enorme like y nos vemos en la próxima. Adiós.